solamente en términos de lo que sería la parte de retroalimentación a la comunicación. Entonces le pediría a Esteban David Salcedo, buenos días. Esteban. Bueno, parece que no tenemos micrófono con Esteban David Salcedo. Vamos con el siguiente. Hugo Steven Burgos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Me oye bien? Sí, señor. Bueno, ok, entonces vamos a cortar la clase. Quito entonces el saludo. Comparto la pantalla de lo que tendríamos acá. Bien, ¿qué son los engranajes? Los engranajes entonces son mecanismos circulares que permiten la comunicación entre dos ejes. En este caso, nuestro interés de hoy van a ser los ejes paralelos, pero sabemos que pueden ser ejes cruzados y ejes que se cortan. Entonces, de estos ejes paralelos, queremos la comunicación para transmitir la potencia que hay acá. La potencia representada por una velocidad angular y un torque. Entonces queremos transmitir la potencia de un eje, por ejemplo, en este caso el eje conductor. Generalmente los engranajes se utilizan también para reducir las velocidades. Generalmente las velocidades de los motores son más altas que las velocidades que nosotros vamos a utilizar ya en el uso definitivo de lo que es la máquina. Por ejemplo, la velocidad angular del motor de combustión en un vehículo es alrededor, lo normal es que esté alrededor de las 3000 RPM, 3000 revoluciones por minuto. Mientras que la llanta tractora, pudiéramos decir, los carros que son de tracción delantera, que son la mayoría, está alrededor de 500 revoluciones por minuto. Entonces tenemos que reducir la velocidad angular del motor de combustión interna de 3000 revoluciones por minuto a 500 revoluciones en la salida. Entonces generalmente son de reducción. Entonces nosotros tenemos que estos engranajes son mecanismos circulares que transmiten la potencia de un eje conductor a un eje conducido, modificando los parámetros de la potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que modificamos entonces los valores del torque y de la velocidad angular que teníamos en este eje, y son diferentes los torques y las velocidades angulares en este eje. La potencia es la misma, pero recordemos que potencia es igual al torque por velocidad angular. Potencia P igual a T por W. Potencia es igual al torque por velocidad angular. Entonces aquí tenemos la misma potencia en los dos, pero aquí vamos a tener un torque que es diferente a este torque que nosotros tenemos aquí. Si nosotros tenemos que la velocidad angular aquí es mayor, el torque es menor. Aquí tenemos que la velocidad angular es menor, entonces el torque será mayor. Entonces casi que ustedes lo visualizan en el sentido del tamaño de lo que es el eje. El eje de arriba es más grande, el eje de abajo es más pequeño, porque el de arriba va a transmitir más torque y debe ser más resistente. Total que entonces nosotros tenemos que estos son los mecanismos circulares
que tienen dientes en la periferia y por la forma del perfil del diente, entonces nosotros vamos a tener que va a cumplir esta relación fundamental que llamamos relación de velocidad I. Entonces, la relación de velocidad I es igual a la velocidad angular del motor, del conductor, dividida por la velocidad angular del conducido. Y es igual a la relación inversa de los diámetros, o sea, diámetro del conducido dividido por el diámetro del conductor. Si nosotros tenemos que el 1 es el conductor, el 2 es el conducido, entonces relación de velocidad siempre es omega del conductor sobre omega del conducido. Es igual al diámetro del conducido dividido por el diámetro del conductor. Entonces, nuestro interés hoy va hacia estos ejes, más concretamente, hacia estos ejes, perdón, estos engranajes de dientes rectos, no son helicoidales, eso lo veremos después, son de dientes rectos. Aquí los tenemos, aquí los tenemos, aquí los tenemos, esta parte. Y nuestro interés de hoy va a ser que tenemos el eje, solamente el eje. El eje. Tenemos la velocidad de este cuerpo, velocidad angular, y tenemos la de este. Tenemos la velocidad angular del motor y tenemos la velocidad angular del conducido. Y queremos hallar el número de dientes. Queremos hallar el módulo, el número de dientes del conductor y el número de dientes del conducido. Y el módulo. Recuerden que el módulo entonces nos va a dar el tamaño del diente. Y como datos tenemos la velocidad angular del conductor, la velocidad angular de conducido y la distancia entre centros entre los ejes. Desconocemos el módulo, que es el que da el tamaño del diente. Desconocemos el número de dientes de los dos engranajes, del conductor y del conducido. Cuando vamos a resolver ese problema, vamos a tener una serie de limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son que entonces nosotros tenemos que el número mínimo de dientes va a ser 18 para que entonces este diente del conductor no se meta en la raíz del conducido, ocasionando el problema de interferencia. Interferencia quiere decir que va a haber una especie de intromisión, de penetración del diente conductor sobre la raíz del conducido y va a ocasionar desgaste, pudiendo con el tiempo romperlo. Igual también va a suceder que el diente del conducido se mete acá, en el pie del conductor, y puede ocasionar desgaste, ocasionando rotura. De modo que nosotros vamos a tener tres limitaciones cuando vamos a hacer este diseño. En el diseño, repito, nos dan la distancia entre centros de los ejes, nos dan la velocidad angular del conductor y nos dan la velocidad angular del conducido. Es decir, tenemos I, porque I es una velocidad angular del conductor dividida por la velocidad angular del conducido. ¿Y qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el número de dientes de conductor, número de dientes de conducido, y tenemos que hallar el módulo de él. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Entonces decíamos, el número mínimo de dientes, el número de dientes del conductor, que en este caso es el más pequeño. Entonces el número mínimo de dientes debe ser 18. El otro, el que resulte de la velocidad angular del diseño. Segundo, el número de dientes tiene que ser entero. Y tercero, el módulo tiene que ser normalizado.
Bueno. Entonces nosotros teníamos unas ecuacioncitas. Esas ecuaciones nos decían que el módulo era igual al diámetro primitivo sobre el número de dientes. Módulo igual al diámetro primitivo sobre el número de dientes. En realidad la ecuación que nosotros más vamos a utilizar es mandando este número de dientes a multiplicar el módulo y tendríamos que el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes. También existe un diámetro, un paso circunferencial que es igual al módulo por pi, que lo vamos a utilizar es en los engranajes helicoidales. Bien, cuando nosotros vamos a la parte de lo que sería el I, la relación de velocidad de el conductor, que es el 1, dividido por la velocidad angular del conducido, que es omega 2, es igual a la relación inversa del diámetro del conducido sobre el diámetro del conductor. Pero resulta que este diámetro 2, si traemos esta ecuación acá, esta, módulo por z arriba, módulo por z2, y abajo módulo por z1. Y entonces tendríamos que, para que haya un engrane, el módulo de los dos tiene que ser igual. Eso nos va a dar un tamaño igual en los dientes. Al ser el módulo igual, nos va a dar un tamaño igual en los dientes. Y puede haber un engrane. Engrane es el movimiento que tiene entre ellos. Si simplificamos el módulo en esta ecuación al reemplazar acá, ya que los módulos tienen que ser iguales, se nos vuelve que I, relación de velocidad, velocidad angular de conductor sobre velocidad angular de conducido, es la relación inversa del número de dientes. Ahora no es de los diámetros, es de los dientes, del número de dientes. Velocidad angular de conductor sobre velocidad angular de conducido es igual al número de dientes de conducido sobre número de dientes de conductor. Bien. Esta gráfica nos muestra el ángulo de presión, que es el ángulo que formaría una perpendicular a la línea de centros. La línea de centro es esta que estoy mostrando. Esta sería entonces la perpendicular a esa línea de centros. Y la trayectoria de contacto de los dientes, la trayectoria de contacto de los dientes va a formar un ángulo. Le voy a pedir el favor que cuando entonces estemos acá, a menos que entonces estemos intercambiando ya información acá, tengamos los micrófonos cerrados. Bueno, entonces volvamos otra vez a donde estábamos. El ángulo de presión es el ángulo que forma una perpendicular, esta línea que es perpendicular a esta. Esta línea que estoy señalando es la línea que se conoce como línea de centros. Se conoce con el nombre de C. Y la perpendicular a ella es esta que estoy señalando. Entonces, esta línea que estoy señalando, que es perpendicular a la distancia entre centros, forma con otra línea, esta inclinada, que es la trayectoria de los puntos de contacto de los dientes. Los dientes no siempre se van a unir acá. Los dientes entonces tienen entonces un movimiento que se puede ir variando de la cabeza del uno hacia la raíz del otro, y entonces van a tener un tramo en el cual entonces se mueven, pero son diferentes puntos de contacto. El diente trabaja con deslizamiento, él se va deslizando. Total, que forma este ángulo de presión que nosotros decíamos que era 20 grados. Si tenemos que esos 20 grados acá, entonces nos van a permitir un número mínimo de dientes
de 18 para evitar la interferencia. Dentro de lo que nosotros teníamos acá, entonces decíamos que aparecían varias cosas. Por ejemplo, que la distancia entre la circunferencia externa y la circunferencia primitiva era un módulo, que la distancia entre la circunferencia primitiva y la circunferencia de raíz era 1.25 módulos. De acá hasta acá, 1.25 módulos. Total que la altura total, las dos, 1 más 1.25 da 2.25 módulos. Y entonces la altura del diente sería 2.25, ese es el módulo. Entre más grande sea el módulo, más grande es el diente. Más grande es el diente. Más robusto será. Y si entonces tenemos que para dos engranajes tienen el mismo ancho, este mismo ancho, tienen el mismo material, entonces es mejor que tenga más módulo para que el diente sea más grande y tenga más capacidad de carga. Esta parte que está entre la circunferencia primitiva y la circunferencia externa la llamamos cabeza del diente, y en algunos libros lo llaman adendum. Y esta parte que está entre la circunferencia primitiva y la circunferencia de raíz lo llamamos pie. Este es cabeza y este es pie. Otros libros lo llaman dedendum. Entonces, dedendum y adendum en algunos libros. Si le queda más fácil, la cabeza del diente y el pie del diente. Pie del diente que va a estar acá, esta raíz. Y también nos muestra lo que sería el paso circunferencial o paso circular, que es la distancia entre dos puntos correspondientes. Aquí los puntos que tomó esta gráfica corresponden al centro del diente, pero perfectamente podríamos ir hacia la izquierda de este diente, izquierda del diente de la izquierda e izquierda del diente de la derecha. Entonces el paso circunferencial o paso circular correspondería al ancho del diente y al hueco que presenta el engranaje medido en la circunferencia primitiva. Este valor acá que tenemos aquí, esta línea roja que nos da el valor del paso circunferencial, es igual a módulo por pi. Acá que teníamos acá ya habíamos hecho esa deducción. Bueno, recordando entonces que nosotros tenemos unos módulos que son normalizados y que entonces, dependiendo de donde estemos nosotros ubicados, nosotros podemos hacer el paso de un módulo al otro con unos deltas que son normalizados. No podemos tener cualquier módulo que se nos ocurra, porque esos módulos son normalizados. Y si nosotros hacemos un diseño con un módulo que no está normalizado, si nosotros hacemos un diseño con un módulo que no está normalizado, ese diseño no sirve absolutamente para nada, porque no se puede fabricar. No se puede fabricar porque todo lo que son las fresas de fabricación, ¿cómo se fabrica un engranaje? El engranaje viene un círculo acá, un cilindro, por eso se llaman cilíndricos. Tiene un cilindro. Y por este hueco va penetrando la fresa. La fresa tiene esta forma. La fresa lo que va es quitando este material. Entonces la fresa tiene esta forma. Este negativo, la fresa para los engranajes tiene esta forma. Y va de adelante hacia atrás. Esas fresas ya están entonces, son herramientas que están normalizadas. Y si usted hace un diseño, por ejemplo, con un módulo que no corresponde a esos módulos, pues no habrá cómo fabricarlos y entonces perderemos todo ese trabajo y ese diseño que se hizo con módulos que no están normalizados, pues es inservible y no nos va a dar ningún resultado, no se puede fabricar.
¿Cómo es el rango de los módulos normalizados? Entonces, el rango de los módulos normalizados es que el módulo más pequeño es 0.3 milímetros. 0.3 milímetros. De ahí en adelante se incrementa de 0.1 en 0.1 milímetros. Del módulo 0.3 pasaremos al módulo 0.4 y de ahí al 0.5 y al 0.6. Es decir, que no hay un módulo 0.65, no hay un módulo 0.65, no hay un módulo 0.33, no hay un módulo 0.66, hay un módulo o 0.6 o 0.7. Si nosotros nos fuéramos a mirar el tamaño del diente fabricado con este módulo 0.3 milímetros, sería poco más de 0.3 por 2, da 0.6 milímetros. Un poco más de él, porque sería 2.25, pero solamente para una referencia numérica. En la altura de ese diente sería 0.6 milímetros. Tome usted la reglita, la escuadrita que tiene ahí, visualice 1 milímetro y 0.6 milímetros. Son dientes muy, muy pequeños. ¿Okay? Entonces, esos dientes en este rango son dientes supremamente pequeños, que entonces van a servir solamente, por ejemplo, para unos equipos que no transmiten prácticamente torque. Entonces serían juguetes donde solamente tenemos movimiento sin torque ninguna, sin ninguna resistencia, o mecanismos puros, que es, por ejemplo, lo que nosotros tenemos ahí solamente para movimiento. Pensemos en un reloj. En un reloj lo que ocasiona es el movimiento de lo que es el puntero. Y ese puntero no va contra nadie, solamente necesita moverse. Entonces, estos módulos pueden ser utilizados en relojería o en equipos pequeños de control, no de transmisión de potencia. ¿Vale? Ya, cuando nosotros pasamos al siguiente rango, aquí sí es un uso ya industrial. Y cuando vamos del módulo 1 al módulo 4, los incrementos son de 0.25 en 0.25 milímetros. Quiere decir que después del módulo 1 sigue el 1.25, después el 1.5, después el 1.75, después el 2 y así sucesivamente. Tal vez el rango de 1 a 4 es el más utilizado en la parte de la metalmecánica. Un valor bastante utilizado es 3. Cuando vamos en el rango de 4 a 7, ya los incrementos son de 0.5 en 0.5. ¿Qué quiere decir? Que no hay 4.25 acá. El siguiente de 4 es un 4.5, luego 5 y luego 5.5. Y así va sucesivamente. De modo que nosotros tenemos que, para nuestro diseño, entonces, tener bastante cuidado acá con esta tablita. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos aquí ya el diseño, hicimos la vez pasada un ejercicio de análisis, ahora es el diseño. Y cuando combinamos lo que es la ecuación de la distancia entre centros, de estos dos cuerpos de aquí hasta acá, sería entonces igual a diámetro 1 medios más diámetro 2 medios. Y entonces si volvemos ese diámetro 1 en función de lo que sería la ecuación, que el diámetro es módulo por el número de dientes, y nos daría entonces que esta ecuación de la distancia entre centros la podemos expresar con módulo y número de dientes como la tenemos acá. Otra ecuación a la cual podemos recurrir es que la relación de velocidades es igual a omega del motor sobre omega del conducido. O sea, diámetro del conducido sobre diámetro del motor. Si llamamos al motor A y al conducido B, entonces sería Z de B, que es el conducido, sobre Z de A, o Z2 sobre Z1. De modo que si nosotros despejamos ZB, que es el número de dientes del conducido, será igual
ahí relación de velocidad por número de dientes del conductor y esta ecuación la subimos. Esta ecuación venimos y la sustituimos acá. Este ZB lo colocamos acá, acá, acá. Y nos quedaría que 12 es igual a módulo por Z de A más IZ de A. Sacamos de factor común Z de A o Z1 y entonces nos queda esta ecuación que va a ser la ecuación de diseño. Podemos pasar este 2 para acá y nos queda 2 por C igual al módulo, que debe ser el módulo igual para los dos, por Z. Ojo con este Z. Este Z siempre es el del conductor, el del motor. Z1 es el del motor. ¿Qué multiplica a 1 más I? Listo. Ese es el repaso. Entonces, vamos a mirar un poquitico. Aquí voy a solicitar la colaboración de Sebastián Granados. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Sebastián, entonces, vamos a ir al diseño ahora de lo que es entonces los engranajes cilíndricos rectos con esta ecuación. ¿Cuáles restricciones son las que debemos tener en cuenta? Que el número de dientes debe ser un entero, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué Y más? que el módulo sea de acuerdo a la tabla. Que sea normalizado, sí, señor. Exacto, normalizado. ¿Y el otro? Mm, no me acuerdo más. Que el número mínimo de dientes sea Ah, el número mínimo es 18 dientes. 18 dientes. Entonces, volvamos a repasar las restricciones. ¿Cuál? Que Z de este motor sea superior a 18. Que este módulo sea en la tabla normalizado. Y que este ZA sea entero. ¿Listo? Bueno, gracias, Sebastián. ¿Listo, profe? Bueno, vale. Algunas veces, cuando ustedes dicen que vieron los engranajes, les dicen vamos a hacerle una pruebita para ver si saben un poco de engranajes. Estoy haciendo un paréntesis, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, dice vamos a fabricar un engranaje. Un engranaje que tiene 40 dientes. Un engranaje que tiene 40 dientes. Y un engranaje cuyo módulo es 2. Un engranaje que tiene 40 dientes y un engranaje cuyo módulo es 2. Vamos a fabricar ese engranaje ya. Vamos a fabricar. Nos dicen, vamos a fabricar un engranaje que tiene 40 dientes y cuyo módulo es 2. Y vamos a fabricar alrededor de unos 20.000 engranajes. Acá fabrican muchísimos. Vamos a fabricar muchísimos. Esos engranajes, por ejemplo, hay fábricas especializadas en engranajes. Aquí hay una empresa que se llama Fresados, de la cual es el director técnico, un ingeniero egresado de mecánica, y fabrica muchísimos engranajes. ¿Cómo se fabrica un engranaje? Lo primero que hay que hacer entonces es comprar una barra cilíndrica. Esa barra cilíndrica viene de a 6 metros. Son de acero. Estos engranajes no se pueden fabricar de fundición, tienen que ser de acero, porque ellos van a recibir golpes, y entonces si van a recibir golpes, la fundición es frágil y se va a romper rapidísimo, eso no va a servir, tiene que ser
el acero que es tenaz y que resiste golpes. Entonces no se puede fabricar de fundición. El acero es costoso. Entonces nosotros tenemos que para fabricar 20.000 engranajes, entonces tenemos que comprar primero barras allá en la parte de la siderurgia, en la acería, o en su distribuidor. Aquí entonces tenemos varios distribuidores en Bucaramanga, todo aceros, por ejemplo, todo aceros, y que tiene que en la 14, carrera 14 con calle 20, y que tiene una distribución grande de aceros. Y vamos y le compramos entonces allá, le compramos 50 toneladas de acero para fabricar los 20.000 engranajes. Compramos entonces la parte de lo que fueron las 50 toneladas de acero, representadas en varillas de 6 metros y de un diámetro específico para poder fabricar estos engranajes. Luego los cortamos, esas varillas de a 6 metros las cortamos de acuerdo al ancho, de acuerdo al plano que nos hayan entregado, al ancho del engranaje. Las cortamos como un salchichón, van saliendo salchichones y luego entonces los mecanizamos. Luego lo fresamos para que nos resulten los tales. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer fundido, pero resulta que fundiéndolo es mucho más costoso porque todo lo que es la parte de esa fundición es supremamente costosa por los moldes que implicarían esa parte y luego lo que sería la parte de lo que es el, el desgaste que va a ocasionar entonces ya el material hirviendo sobre el molde cuando se fabrica. Entonces, molde implicaría fabricar el molde, para el cual tenemos un modelo que es costoso. El molde es costoso y muchas veces lo que es la parte del material derretido, del acero derretido, entonces ocasiona bastante desgaste en lo que es el molde. De modo que entonces se puede ocasionar que nosotros tengamos esa fabricación mucho más costosa que la que nosotros tengamos mediante el proceso convencional que era el que les decía. Profe, Bueno, dime. profe, ¿y cuándo sale más viable hacerlo por fundición? Por fundición, por ejemplo, cuando es la parte de que nosotros tengamos ya algún tipo de material que no sea tan agresivo para la parte de lo que es el molde. Por ejemplo, el acero es muy agresivo contra los otros moldes que deben ser de acero también, ¿sí? Contra los otros aceros. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos fundiendo engranajes de aluminio, que son generalmente para cuando no se tiene que hacer mucha fuerza, ¿sí? El aluminio es un material que también aguanta golpes, pero de todas maneras no tiene la capacidad de potencia, pudiéramos decir, un aluminio que un acero. Pero el aluminio es benigno con los moldes. Entonces nosotros sí podríamos de pronto hacer la fabricación de aluminio a través de la fundición. ¿Vale? Ok. Entonces, volvemos al cuento de que hoy vamos a fabricar 50.000 engranajes, perdón, 20.000 engranajes con 50 toneladas. Fuimos y compramos muchas barras de acero, luego las cortamos con una sierra, como quien está cortando un salchichón, y luego las mecanizamos acá. ¿Listo? Entonces, listo. Nosotros compramos 50 toneladas para fabricar esto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el diámetro de las varillas que nosotros vamos a comprar? Vamos y entonces hacemos una requisición de 50 toneladas de acero representadas en cualquier cantidad de varillas de 6 metros de un acero 1045. ¿Pero de qué diámetro?
Esa es mi pregunta. Del primitivo, profe. Sí, señor. Diámetro. Del primitivo, ¿cierto? Entonces, esa es mi pregunta hacia los ingenieros que me están oyendo. Entonces, a ver, vamos entonces y miremos lo que sería acá esta figura, esta figura. Aquí está la circunferencia primitiva, esta circunferencia primitiva, esta circunferencia primitiva, esta. Esta sería la circunferencia primitiva. Y entonces, ¿cuánto sería el diámetro primitivo? Módulo por el número de dientes. Entonces tendríamos, módulo era 2 milímetros. ¿Y el número de dientes eran cuántos? 40. 40. 2 por 40 son 80 milímetros. 80 milímetros. Entonces esas barras de acero serían de 8 centímetros. De 8 centímetros, 80 milímetros. Y cuando vayamos a fabricar, entonces solamente nos llegaría hasta acá, porque es que las barras solamente tienen 80 milímetros y no podríamos tener esta partecita que estoy señalando de arriba, ingeniero. Es bien sencillito, esta parte no estaría acá. De modo que entonces si usted pidió 50 toneladas de acero, de varillas de 80 milímetros, esa platica se perdió. Esa platica se perdió y se perdió el puesto de ingeniero. Porque le dicen, usted como que de engranajes pocón. Porque no tuvimos en cuenta que hay entonces para fabricar el diente tiene que tener este tipo de forma, donde él tiene que tener de la circunferencia primitiva hacia arriba un módulo. Y si usted solamente se fue hasta la circunferencia primitiva, que era la del número de dientes, por el módulo, o sea, 40 dientes por 2, le dio 80 milímetros. Y cuando llega a 80 milímetros no puede fabricar, porque en realidad 80 milímetros iría hasta acá, hasta la circunferencia primitiva, hasta acá. Y no podría tener esta parte. De modo que entonces usted está diciendo en este momento, bueno, entonces tengamos en cuenta eso que me acaba de decir. Usted está pensando eso. Entonces tengamos en cuenta eso que me acaba de decir. Y entonces, todo bien, téngalo en cuenta. ¿Y entonces cuánto sería el diámetro? 80 más M, ¿no? 80 más M, claro, sí señor. Y entonces si tuviéramos 80 más M sería 80 más M, que es 2, 82. ¿Listo? 82. Pero resulta que si nosotros lo vamos a ver acá, en esta diapositiva, 2 es por arriba, de aquí por arriba, y 2 es por abajo, 2 es por abajo, 2 es por abajo, 2 es por abajo. Entonces le estamos pidiendo solamente 82, y resulta que no tendríamos en cuenta el diente de abajo también. Entonces lo compramos de 82 milímetros y entonces se perdió esa platica y se perdió el puesto de ingeniero también, porque no son 2 tampoco, porque son 2 hacia arriba, 2 hacia allá, hacia acá, hacia arriba, y también tiene que contemplarse el de abajo. ¿Sí? Entonces usted me está diciendo, bueno, entonces yo le calculo ya teniendo eso. De modo que entonces, ¿cuánto sería la barra que nosotros vamos a comprar? Esas 50 toneladas que nos costaron alrededor de unos 30 millones de pesos. ¿Cuánto sería el diámetro? 80 más M medios. No, más 2M, más 2M. 2M. 84. Eso, más 2M, 12, más 12. ¿Vale? Listo, excelente. Tenemos muy bien. Sería más 2M. No más M medios, sino más 2M, porque es un M por arriba y un M por abajo. Un M por arriba y un M por abajo. Y entonces si nosotros vamos a fabricar
un engranaje que tenga 40 dientes de módulo 2, la circunferencia primitiva efectivamente es de 80 milímetros, de 8 centímetros, pero la barra inicial, que es un cilindro de acero, es un eje largote que tiene el mismo diámetro y 6 metros de largo. ¿Va a tener cuánto de diámetro? Ese cilindro va a tener el diámetro externo, va a tener el diámetro externo, este diámetro externo, el de la circunferencia externa. Y la circunferencia externa, ¿cuánto es? Es la circunferencia primitiva. La circunferencia externa es igual a la circunferencia primitiva más un módulo por arriba más un módulo por abajo. De modo que la circunferencia externa sería módulo por z más 2m. ¿Sí? Y entonces, si nosotros volvemos acá, 40 dientes por 2, que sería el módulo, da 80 milímetros, más 2m. 2 el de la fórmula y el módulo que vale 2 también, da 4. 80 más 4 da 84. Y entonces vamos y compramos 30 millones en barras de acero de 84 milímetros de diámetro y ya no se perdió esa platica, ya no se perdió el trabajo y al contrario, dicen, este ingeniero sí sabe de esto. ¿Vale? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar un ejercicio Profe, número. una pregunta. Dime. Profe, el diámetro de las barras de acero, ¿eso no está normalizado? ¿Uno lo puede pedir del diámetro que quiera? No, no, usted tiene toda la razón, eso está normalizado. Entonces, muy probablemente de 84 milímetros no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos que pedir una mayor y nos tocará que mecanizarlo antes para dejarlo en el diámetro externo. Sí, tienes toda la razón ya en términos de compras. ¿Sí? Pero no podemos comprar uno de 80 porque 80 no se le pueden poner 4, mientras que a 90 sí se le pueden quitar 6 en un torno. ¿Listo? Y si no consigue de 90, va a 4 pulgadas. 4 pulgadas entonces son 10 centímetros. Y ahí le quitaría entonces, tocaría que le quitara en el torno lo que corresponde para poder hacer cumplir el pedido, donde el diámetro externo era 84. ¿Listo? Pero eso es interesante la pregunta que usted acaba de hacer, ¿vale? Entonces, podemos comprar una barra que tenga mayor diámetro y la mecanizamos y le quitamos. Pero si le quitamos, si compramos una que es más pequeña, la podemos poner a soldarles material ahí y todo eso, ¿no? Porque sería demasiado, demasiado costoso. Ese sería otra historia. ¿Listo? ¿Vale? Ok. Entonces vamos a hacer un problema donde nos dicen, nosotros tenemos dos ejes. Voy a partir un poquitico hacia el tablero, pero llevémonos esta formulita, esta formulita. Entonces, ¿cuál es esta formulita? 2 por C igual a módulo por Z1 o ZA. Voy a manejarlo como Z1. 2 por C igual a módulo por Z1. Z1 es el conductor, que multiplica a 1 más I. Y es la relación de velocidad y es igual a omega del motor sobre omega del conducido. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Voy a abrir la pantalla. ¿Listo? ¿Estamos bien? Entonces, ¿estamos viendo el tablerito ya? No. Sí, señor. Bueno, entonces, Profe, yo veo en la presentación, no veo el tablero. Yo también. ¿listo? Le di doble clic, ahí siguiendo la indicación de alguien. Listo, listo, profe. ¿Sí ya la ven, el tablerito? Sí, sí, ¿O señor. no?
¿Sí vale? ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Ah, bueno, entonces están viendo el tablero. Me interesa es que vean el tablero, ¿no? Eso. Bueno, ese doble clic fue buena idea. Yo, campeón. Gracias. Entonces, entonces, solamente como para llevar un controlcito de lo que están viendo, ayúdenme, Fabián Darío Pineda, por favor, Fabián Darío. ¿Qué está viendo usted ahí en el tablero? Estoy viendo los datos que me dio el problema Sí, ¿cuáles son? y la distancia entre centros, Entonces, la velocidad angular 1, la distancia entre centros 60 milímetros, la velocidad angular 1, 1800 RPM, la velocidad angular 2, 600 RPM. y estoy pidiendo hallar. Está pidiendo hallar el módulo, el número de dientes de 1 y el número de dientes de 2. Perfecto, muchas gracias. Entonces, obviamente que si yo tengo ya el módulo, hallé el módulo y hallé el número de dientes de 1, ya puedo fabricar el engranaje 1, porque entonces lo voy a fabricar sobre una barra que si por ejemplo, me dio 20 dientes y me dio un módulo 2, sin, por ejemplo, supongamos que me hubiera dado 20 dientes Z1 y me hubiera dado un módulo 2. ¿Cuánto es el diámetro de la barra con la cual yo voy a comprar allá para fabricar los 10.000 engranajes? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Fabián? Profe, qué pena, ¿será que me podría hacer el favor de repetirme la pregunta? Es que tengo un Vale, poco malo el internet. eso, listo. Eso es lo siguiente, Fabián, es lo siguiente. Si, por ejemplo, nos dio como respuesta que módulo es igual a 2 y que Z1 es igual a 20, ya yo puedo fabricar, ya puedo fabricar ese engranaje. Y voy y compro una barra que tenga de diámetro, ¿cuánto? 44 milímetros, profe. 44 milímetros. Sí, señor, porque serían 20 dientes por 2 da 40. Más 2 veces el módulo sería 44. Y listo. De modo que si yo tengo el número de, gracias. Entonces, si yo tengo el número de dientes y tengo el módulo, tengo el diámetro primitivo y tengo el diámetro externo y puedo fabricar eso. Bueno, vamos a resolver esto. Entonces, dos veces la distancia entre centros igual al módulo por número de dientes del conductor, 1 más i. Y
¿Y a qué es igual I? ¿A qué es igual I? I es W1 igual, sobre W2. Relación de velocidad. acá la tenemos. I es igual a, I sería igual a, A 3, profe. I. I sería 3. igual, sí señor, I es igual a omega 1 sobre omega 2 igual a 3 y es también igual a Z2 sobre Z1. Tengamos en cuenta que es igual a Z2 sobre Z1 también. Omega 1 sobre omega 2, 1800 sobre 600, igual a 3. Pero también va a ser igual a Z2 sobre Z1, como quien dice, Z2 igual a 3, Z1. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Entonces voy a hacer la solución acá. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda, volviendo acá, ¿cuánto vale MZ1? Colabórenme entre todos ahí. Diámetro primitivo de vector. Profe, pero como Z1 entonces va a coger 18. No, todavía no. No, no, no. Voy a sustituir en esa ecuación los datos que tengo, que son C y que es I, no más. 0.03, no. No porque tengo 2 por C, 15. 15, 13, profe. 13 será. A ver, 2 por C, ¿cuánto es? 2 por 30, C. 30, profe. Sí, ¿cuánto? 30, 30, pero para quien está llegando en este momento, está diciendo no sé cuánto es, hagámoslo aquí entre todos mentalmente. En milímetros todo, porque los módulos están en milímetros. Eso no, estamos en milímetros todo, porque los módulos se manejan en milímetros. Entonces, 2 por 60, ¿cuánto es? 120. Dividido por 1 más I. ¿Cuánto es I? 3 más 1, 4. 120 dividido por 4 es 30. Y esta es la única ecuación que tenemos. Y entonces tenemos que es una ecuación con dos incógnitas. Y nos toca que resolverla por prueba y error o por iteración. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer un valor y sobre ese valor vamos a verificar si cumplimos las condiciones del problema. Entonces, vamos a hacer la iteración 1. Iteración 1. O sea, el primer intento. La primera prueba y error que vamos a hacer. ¿Qué hacemos para este caso? Entonces nos vamos a una de las restricciones que tenemos. ¿Cuál es la restricción que tenemos acá, en este momento? Que el número de dientes sea mínimo 18. Que el número mínimo sea 18. Entonces vamos a tomar en este momento para comenzar Z1 igual a 18. Si Z1 es igual a 18, ¿cuánto nos da el módulo?
¿Cuánto nos da el módulo? Uno 30 punto- sobre, 30 sobre 18. ¿Cuánto es? 1.6. 2.6. 1.6. 1.6. 1.6. Y 1.6 es un módulo que es válido o no. No es válido. Vamos a la tablita. No, señor. No, no es válido. No es válido. 1.6 estaría en un rango entre cuál es el menor y cuál es el mayor de ese, en el cual estaríamos con 1.6. Entre 1 y 1 y 4. 4. Sí, pero más ese sería en el rango grande, pero en el rango pequeño, los valores arriba y abajo. 1.5 y 1.75. Este 1.6 estaría entre 1.5, sí, gracias, entre 1.5 y 1.75. ¿Cuál tomamos? El mayor. El mayor. Y si tomamos el mayor, recuerde que diámetro es igual a módulo por el número de dientes. Aquí lo tenemos. Si tomamos un módulo mayor a 1.6, Z se nos va a bajar de 18. Entonces, en principio no es el mayor, es el de abajo. Porque si usted toma un módulo aquí, como lo estoy mostrando, 1.75, Z1 le va a dar menos de 18. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tomaríamos? El menor de esos dos. ¿Cuánto es? Entonces, vamos a tomar un módulo normalizado. Entonces, Sería 1.5. el módulo normalizado sería 1.5. Y entonces, ¿cuánto nos daría Z1? 20. 20. ¿Y cuánto nos daría Z2? 60. 60. 60. ¿Listo? Y resuelto todo. Porque entonces nosotros tenemos un módulo normalizado, los dientes son 20 y 60, que son enteros, son mayores de 18 dientes y entonces la solución que tenemos es esa. ¿Listo, ingenieros? ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Todos? Profe, entonces, digamos, en cualquier caso, Sí, señor. tendríamos que iniciar desde los 18 dientes, suponiendo que Sí, el Z1 va a ser de 18 sí, dientes. señor, sí, señor. The time Alguien is alguna vez me preguntó cuál era 11:04 la estrategia de a.m. solución. ¿Cuál era la estrategia de solución? Y yo en esa época, tal vez hace como una semana, le comenté que lo que íbamos a hacer era entonces tomar el número mínimo de dientes. Y de ahí comenzábamos. Luego la variamos un poquito. ¿Listo? Pero lo que usted dice en ese momento es correcto. ¿Vale? Había otra pregunta sobre el tablero. ¿Cuál es? Bueno, nosotros tenemos que en la tabla voy a regresar un poquito a compartir la pantalla donde está la tabla. No sé si alcanzan a ver la tabla ahora. ¿Sí la alcanzan a ver? No. ¿Se ve la tabla? Está en otra diapositiva.
Ahí sí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces, si usted analiza, como nos dio módulo 1.6, módulo 1.6, módulo 1.6, ¿entre qué rango estaría? ¿De 0,3 a 1? No. De 1 a 4 estaría. 1 a 4. Estaría en ese rango. Y de 1 a 4, los módulos van saltando de 0,25 en 0,25. De modo que después de 1, ¿cuál sigue? 1,25. Después de 1,25, ¿cuál sigue? 1,5. 1,5. Después de 1,5, ¿qué sigue? 1,75. Y entre 1,5 y 1,75 estaba nuestro 1,6. Entonces, en ese ranguito, pudiéramos decir, pequeño, de 1,5 y 1,75 es que está 1.6. Él tiene que estar entre el rango grande de 1 a 4. Pero queremos entonces entre cuáles son los valores que lo limitan por arriba y lo limitan por abajo. ¿Cuáles son? 1.25, 1.5 y 1.75. ¿Por qué no podemos tomar 1.75? Porque se nos bajaría el número mínimo de dientes. Entonces tenemos que tomar 1.5. ¿Listo? Bueno. Bueno. ¿Volvimos al tablero o no? Sí, señor. ¿Estamos mirando el tablero ahora sí? Bueno. Sí, profe. Bueno. Entonces, Ese color verde no se ve muy bien. vale. Ok. Bueno, más o menos ya aprecian ya el verdecito, más o menos, para distinguir un poquitico, Sí, o no se señor. vea mucho. Bueno, pues hago una tablita bien sencillita, donde coloqué la primera solución acá. Entonces, en esa primera solución, tengo módulo Z1 y Z2. Módulo 1.5, Z1 20 y Z2 60. Yo hubiera podido hacer otra solución casi que, si soy medio matemático y ustedes más o menos lo son. Más o menos lo son.
hubiéramos podido hacer una segunda solución ya de ojo. ¿Cuál es la segunda solución? Miremos esto. Miremos esto. Miremos esto. ¿Cuál podría ser otra solución así de rapidez? Profe, uno podría suponer un módulo según 1.25. o sea, según la tabla para hallar el Sí, Z. claro, sí, claro. ¿Cuál podría ser? Miremos esto. ¿Cuál sería una solución a ojo así, sencillita? ¿Módulo cuánto? 1.25. Yo inclusive colocaría otro. Más fácil todavía. 1. Uno. 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 Módulo 1. Z1 ¿cuánto? ¿Cuánto sería 30. Z1? 30. ¿Y cuánto sería Z2? 90. ¿Listo? Entonces, si nosotros somos ingenieros mecánicos y tenemos dos soluciones, solución 1 la roja, solución 2 la azul, nosotros tenemos que definir. ¿Sí estamos viendo el tablero? Sí, señor. Señor. Nosotros como ingenieros mecánicos tenemos que definir cuál de las dos es mejor de esas dos soluciones. Y no podemos dar cualquier solución. No podemos dar cualquier solución. Nosotros tenemos que dar siempre la mejor solución. No cualquier solución, sino la mejor solución. Y para decir que alguien es mejor que otro, que una solución es mejor que otra, nosotros tenemos que tener unos criterios. ¿Cuáles son los criterios en los que se manejan en los engranajes? ¿Cuáles son los criterios que se manejan en los engranajes? Básicamente podríamos tener dos criterios. El primero de esas dos soluciones es la capacidad de carga. Primero, capacidad de carga. ¿Cuál de esos diseños aguanta más en carga? O sea, El primero. ¿cuál de esos diseños da un diente más grande en igualdad de condiciones, por ejemplo, de material y de ancho? ¿Cuál aguanta más? El primero. El primero. El primero, porque el diente va a ser más grande. Ese va a ser un diente de aproximadamente 3 milímetros, mientras que el otro va a ser de 2 milímetros. Y va a aguantar mucho más el primero en carga que el segundo. Ese es un primer criterio. Pero un segundo criterio es el económico. El económico. Y es que a uno le cobran por el número de dientes que se van a fabricar. Porque si es un engranaje con muchos dientes, va a gastar mucho más tiempo fabricándolo que uno que tenga pocos dientes. Entonces, desde el punto de vista económico, es más barato fabricar un engranaje con pocos dientes que un engranaje con muchos dientes. Desde el punto de vista económico de fabricación, ¿cuál sería mejor? El que tenga pocos dientes. Primero también. El primero también. El primero también. De modo que sea
por capacidad de carga, o sea, por condiciones de fabricación en cuanto a economía, nosotros tenemos que la mejor solución es aquel que da un módulo mayor, un módulo mayor, un módulo mayor. De modo que entonces, en este caso, nosotros tenemos que, si a usted, por ejemplo, llega y me da una de 1,5 y una de 1, yo con gran pena le digo, la solución que usted me dio no es de ingeniero. Yo necesito es la mejor solución. ¿Cuál es la mejor solución? En este caso, la acá. Porque podríamos tener una tercera solución a ojo pelado, así a ojo, a ojo. ¿Cuál sería? Una tercera solución rapidito. O una tercera, más mala todavía. ¿Cuánto es? Así. Una tercera solución más mala todavía. ¿Cuál es? Módulo cuánto. 1.25. 0,5. ¿Cuántos dientes? 60. 60. ¿Y cuántos centavos? 180. Si ven esa solución, la tercera solución a ojo, así que la saqué. Esa es una solución pésima. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros fuésemos a fabricar este engranaje para algún tipo de máquina ya, por ejemplo, una máquina agrícola, este dientecito, el último, no aguanta nada. Eso es un diente para un juguete. Y tendría muchísimos dientes. Va a demorarse muchísimo fabricando. Eso sería un pésimo diseño. De modo que entonces les dejo ahí dos cosas en este ejemplo. ¿Cuál es la primera? La metodología de solución. Y segundo, un criterio de escoger la mejor, porque hay varias, hay varias. Entonces yo siempre, por ejemplo, en los previos les coloco cuál es la mejor solución, cuál es la mejor solución. Y en este caso, en la mejor solución sería la primera. Si nosotros, Pues se podría decir que a mayor módulo es mejor la solución. sí señor, sí, total. Si nosotros seguimos esta metodología, acá vamos a garantizar que vamos a ir siempre con la mejor solución. Si seguimos este método, ¿cómo fue el método? Entonces, Primero hallar, encontrar MZ1, MZ1. Luego, suponer Z1 igual a 18 y verificar. ¿Listo? Bueno, este fue un problemita donde los números se comportaron muy bien. Los números se comportaron muy bien. Y usted dice, las situaciones son así. No. Hay veces que se comportan los números muy mal. Y los números se comportan muy mal y no tiene solución el problema. Cuando el problema no tiene solución, seguramente nos toca ir a los helicoidales. Pero hagamos un ejemplo numérico donde los números estén mal comportados. Entonces quiero hacer un paréntesis aquí, una pequeña paradita para quedó bien claro lo que es la metodología. Ahí por lo menos cuando los números están bien comportados habría o una pregunta. ¿Listo? Bueno, vamos a otro ejercicio.
Carlos Felipe Castillo, Sí, señor. hágame un favor, me lee los datos. El problema Sí, señor. dice que tiene una distancia entre centros de 71.3, una velocidad angular 1 de 1800, una velocidad angular 2 de 743 y hay que hallar el módulo Z1 y Z2, número de dientes 1 y 2. Listo. Bueno. Supongamos que ustedes ya hicieron esa copia y entonces les pregunto, ¿cuánto da y 2.40. 2 qué? 42. 42. Dos punto cuarenta y será igual a Z2 sobre Z1 y Z2 será igual a Z1 por 2.42. ¿Sí ven dónde apareció el primer problema ya? Que podemos tener un numerito Z2, un no sé, Z1 bonito. Exactamente, eso que acaba de decir su compañero es lo que nos va a pasar. Es que podemos tener un Z1 bien bonito, 20 dientes, por ejemplo, entero. Y Z2 va a ser ¿qué? Va a tener un decimal. Y entonces tenemos, si por ejemplo, por decir algo, tenemos Z2 43,7, no podemos aceptar Z2 43,7. O es 43 o es 42, pero no podemos aceptar 42,7. No podemos aceptar eso. Ese va a ser el primer problema. ¿Listo? Ese va a ser el primer problema. Que vamos a tener que aproximar y no sabemos si cumplimos o no. El segundo problema es MZ1. ¿Cuánto da MZ1? 2.31. ¿Dos puntos? ¿Cuánto? Mentiras, Espere, mentiras. 41.60. 41, Como 41.7. 41,7. Y entonces tampoco dio entero. Y ahí vamos a tener que aproximar un poco de rollos. ¿Cuándo son mal comportados los números? Cuando tienen decimales. Y ese es el problema que vamos a tener. ¿Listo? Vamos a resolver ese problema. Vamos a ver si tiene solución, porque esos datos me los acabo de inventar yo también. No sé si tenga solución. Es posible que la tenga.
Vamos a hacer la iteración 1. Es iteración sin n. No es interacción, no. Con n no. Es sin n. Iteración. O sea, repetición. Repetición quiere decir vamos a repetir el mismo proceso. La iteración 1 es un proceso que vamos a hacer. Ayúdenme. Mejor, ayúdense ustedes. ¿Qué es lo primero que hacemos ahí? Las Háganle. restricciones. Eso. Para resolver MZ1, ¿qué hacemos? Z igual a 18. Z1 es igual a 18. Vamos a tomar como Z1 igual a 18. ¿Módulo cuánto es? 2,31. $2,32. Bueno, no hay mucha diferencia. Porque ni 231 ni 232 nos sirve. No nos sirve ninguno, porque 231 y 232 no son normalizados. ¿Cuál tomamos? El normalizado. ¿Qué es cuánto? 2,25. 225. 231 está entre 225 y 25. Está entre 225 y 25. Pero el 25 no nos sirve. Porque bajaríamos de los 18 dientes. Entonces tomamos 225. Y entonces 225 sí es un módulo normalizado. Y entonces vamos a la ecuación m por z1 igual a 41.7 y despejamos z1. ¿Cuánto nos da? 41.7 dividido por 225. 18,53. Impar. ¿Listo? 18.53. No nos sirve. 18.53. ¿Es 18 o es 19? Entonces pensemos que sea ¿cuánto? 18.53. Está como más cerca de 19, ¿no? Sí, Entonces, no vamos a aceptar 18.53. Usted de una vez, cuando le aparece esto, usted tiene que tomar una decisión aquí. No vayamos a decir nunca más 18.53, sino que me dice 18 o 19 ya aproximado. ¿Listo? Entonces digo 18.53 no, 19 ya aproximado. Entonces, de 19 fue aproximado. Ahora, ¿cuánto vale Z2? Ya teníamos la formulita que yo la borré, que la tenía por acá. 45.98. 46 aproximado. 45.95 aproximado 46. Entonces tenemos esa solución. Como aproximamos nosotros, tenemos que hacer un chequeo.
Chequeo. Julián Espejo, hágame un favor. Julián Espejo, Sí, señor. dígame en Sí, el señor. tablero, en lo que escribí en azul, ¿qué es? Vamos a chequear dos cosas. ¿Qué son? Una, ¿qué? Primero se verifica la distancia entre centros, C, y la velocidad 2. Muy bien, gracias. Entonces, era solamente para mirar si estábamos mirando bien el tablero en ese caso. Entonces tenemos que chequear dos cosas, la distancia entre centros y la velocidad angular. ¿Cómo se chequea la distancia entre centros? Utilizando la formulita de distancia entre centros. ¿Cuál es la distancia entre centros? Módulo que multiplica a Z1 más Z2 sobre 2. Estamos chequeando eso. Módulo que multiplica a Z1 más Z2 sobre 2. Quiere decir 225 que multiplica Toda 73.125. ¿cuánto fue lo que dio? ¿Sí qué? 73.125. ¿Cuánto era la distancia entre centros que necesitábamos? 71.3. 71.3. ¿Era? 71.3. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Comparemos esos dos valores. Primero, no lo cumplimos. No lo cumplimos por cerca de casi 2 milímetros. Casi 2 milímetros. Entonces, la distancia que tenemos es 71.3 en los engranajes. Para montar estos que nosotros diseñamos, se necesitaría una distancia entre centros de 73.125. ¿Qué sucede si vamos a montar esos engranajes en 71.3? ¿Qué No sucede? casan, no casan bien. No solamente no casan, sino que se van a chocar aquí en el fondo. A ver, déjenme ver si. Disculpen, ¿sí están viendo ahora que están viendo los engranajes como figuras o no? La diapositiva de los engranajes. Señor, no lo vi. Sí, profe, ahí están los engranajes. Sí, señora. Ahí están ¿Los tres engranajes? los engranajes. Sí, señor. Bueno, entonces si fuésemos a montar unos engranajes de 73.25 en uno de 71.3, va a suceder la misma historia de cuando usted, por ejemplo, supongamos que usted calza 40, supongamos,
y se va a poner unos zapatos 38. Sí, usted realmente tiene 40 y le dieron unos zapatos 38, más chiquitos. En este caso, lo que disponemos es 71.3, pero los engranajes requieren 73.125. Entonces, ¿qué va a suceder? En el caso de su pie, va a quedar entonces los dedos encogidos. En el caso que nosotros tenemos acá, estos dientes no van a caber el uno dentro del otro, acá, esta parte. Y entonces no va a ser posible ese montaje, no va a ser posible ese montaje. ¿Listo? Supongamos, porque alguien de pronto está diciendo, ¿y qué sucede si fuese lo contrario? Que tenemos, y no va a ser posible montarlos. Supongamos que hubiera dado 70. Supongamos, por un momento, que esa distancia entre centros hubiera dado 70. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es como cuando usted tiene el pie 40 y le largan un zapato 41. Sí cabe, ahí sí cabe. Sí, señor. Entonces, en el caso Quedan con juego. se pasaría, es posible que inclusive ellos se puedan montar, pero va a quedar trabajando solamente una parte del diente. Va a quedar trabajando solamente una parte del diente porque los dientes van a quedar separaditos, separados. ¿Sí? Ellos van a quedar separados y va a quedar trabajando solamente una parte del diente. Dijéramos, van a quedar trabajando las cabezas, la parte externa del diente. Y va a ocurrir un desgaste acelerado de los engranajes. Va a ocurrir un desgaste acelerado de los engranajes. Entonces, en resumen, no nos sirvió por la distancia entre centros, pero casi que para irnos probemos el omega 2. Omega 2. Entonces, ¿qué porcentaje de error debe haber ahí para que sirva? Esa es una pregunta buena, esa es una pregunta excelente. Ahí tendríamos que pedirle a quien nos dijo que fabricáramos eso una tolerancia en la distancia entre centros. Arriba. ¿Cuánto era la distancia entre centros? 71.3. Entonces nos tendrían que dar una tolerancia entre esos centros para poder correr un poquitico el eje. Y esas distancias son pequeñas, son muy pequeñas. Entonces esas tolerancias son más o menos de ¿sí la alcanzan a ver? ¿Cuánto? 0.1 milímetros. De 0.1 milímetro. 0.1 milímetro, ¿sí? Por la precisión que se requiere de estas piezas, 0.1 milímetro. Pero ya tenemos algo. Entonces esa pregunta que me hace su compañero de una vez es muy valiosa. Y entonces digamos que la tolerancia es 0.1 milímetro. Es 71.3 más o menos punto milímetro. Estaríamos diciendo 71.2 a 71.4. ¿Sí o no? Sí, 71.2. señor. Eso. ¿Listo? Para despedirnos, calculemos omega 2. Entonces, omega 2 sería igual a omega 1 por Z1 sobre Z2.
Omega 1, ¿cuánto era? 1800. Z1, ¿cuánto es? Es 19. Z2 es 46. Da 743.47, 48. Entonces sería 743,48 RPM. ¿Cuánto nos pedían? 743. Entonces, por el lado de lo que fue por el lado de lo que fueron las revoluciones, casi que le pegamos, ¿sí? Entonces vuelve la misma pregunta de su compañero. Tenemos que tener un margen de tolerancia en las revoluciones. Entonces, si nos pedían 743 revoluciones, tenemos que pedir un margen de tolerancia. ¿Cuánto le ponemos? Si fuera un 10%, ¿cuántos serían? Si fuera un 10% de 743, serían 74. Si fuese 5%, serían 37. Vamos a poner un margen mucho más pequeño, pero pongámosle, por ejemplo, esto. Entonces, 743, más o menos, ¿cuánto? 5 revoluciones. 5 revoluciones. Entonces estaríamos diciendo que si el diseño nos da entre 738 y 748, lo aceptamos. Entre 738 y 748 lo aceptamos. Pero acá estamos muy bien, nos dio 743. Entonces, por las revoluciones lo aceptamos. Muy bien. Pero, o sea, tendríamos un chulo de aceptación por el lado de las revoluciones. Pero por el lado de la distancia entre centros, nada. De modo que esta iteración no sirvió. Fue posible por el lado de lo que fueran las revoluciones, pero por el lado de lo que fueron la distancia entre centros no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una iteración 2. Y para la iteración 2, ¿qué hacemos? ¿Puedo borrar el tablero ya o están copiando por ahí todavía? Ya puedo borrar. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego entonces. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao entonces.